este momento en tu corazón para realmente conectar con el Espíritu Santo y tener un tiempo genuino en su presencia. Gracias, Espíritu Santo de Dios, te damos por este día. Sabemos que estás aquí, estamos convencidos de que tu presencia está en medio nuestro, está aquí con nosotros en este salón, Señor, pero también está con cada uno de mis hermanos y con las personas que se unen a nosotros en este tiempo, Señor, y estás con tu iglesia. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en medio nuestro, porque te paseas. Y a ti, Señor Jesús, levantamos nuestra voz y nuestra adoración en este día para proclamar nuestro anhelo por ti, nuestro deseo por conocerte, nuestro anhelo por amarte más, que en nuestro corazón arda ese deseo que ardía en el corazón de David por estar en tu presencia, por habitar en ella, el deseo de estar en tu casa. Señor, presentamos este tiempo ante ti, que recibas toda la gloria y toda la honra mientras cantamos, mientras te adoramos y te exaltamos, y que puedas, Señor, tu Espíritu tocar a cada uno de mis hermanos y de las personas que se están conectando este tiempo, Señor, allí en sus habitaciones, en sus casas, en su lugar de trabajo, donde quiera que estén, Señor, que tu presencia les alcance, Señor, y que puedan tener un tiempo especial en tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si tú no es nada comparado a ti, si tú no es nada comparado a lo que hay en mí, lo que estimaba ya no es importante para mí, y es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús, y te deseo más que a la vida, y te deseo más cada día, y más cada día, y te deseo más todavía, Jesús, Jesús. Si tú es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, y es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús, y te deseo más que a la vida, más que a la vida, y te deseo más cada día, y más cada día, y te deseo más todavía, Jesús. Y tú suficiente serás, decláralo, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente, y tú suficiente
transcurso de la mañana, mi esposa me comentó algo acerca de un libro, una anécdota, o de un predicador que había hecho un comentario acerca de un libro. Y lo tomo como preámbulo porque me pareció tan interesante lo que me dijo, que le dije, escríbeme eso que acabas de decir. Y entonces yo, con la inquietud, busqué un poco en el libro, ahí hojeando ahí, en una de sus páginas, me encontré con el nombre del personaje, más o menos el tema, la esencia de lo que trata. Y yo lo he resumido como en unas 12 líneas. Si yo quisiera más o menos decirte algo de lo que pude extraer de la enseñanza que trae el libro. El libro tiene por título, y es un poquito jocoso, se llama Cartas del Diablo a su sobrino. A mí me pareció gracioso ese título para un libro. Leí y dice que es una obra satírica, o sea que está compuesta por 31 cartas que están llenas de sátira, y las sátiras son dedicadas justamente a la iglesia. Y fue publicado en el año 1942, como pude leer. Trata de un demonio que está principiándose en el arte de ser demonio. Y ese demonio principiante, pues es sobrino del diablo. Y él es instruido para que destruya la vida de un hombre joven. Ese es el centro de una de las cartas. Ese demonio se llamaba Orugario. El nombre Orugario. Entonces él necesitaba ayuda de quien le estaba instruyendo, pues para cumplir su misión. Y el diablo, que era el instructor, le está diciendo o le dice: tu principal misión será la misma misión que hemos tenido todos. Esa será tu principal misión. Dice, déjale que empiece. Está hablando de una persona joven que aceptó el evangelio, se convirtió al evangelio, y el diablo le dice: la misión es la misma, así que yo te voy a dar con mi experiencia. Le dice: déjale que él empiece, déjalo que él vaya a sus reuniones, no te preocupes porque él asista a la iglesia, no te preocupes, no te des mala vida por eso. Dice, ya que muchos hacen eso es lo que hacen todos. Le dice el diablo: preocúpate para que no descubra lo que verdaderamente es la iglesia. El consejo es preocúpate para que él no descubra lo que verdaderamente es la iglesia y lo que ésta significa para Dios. Ese va a ser tu trabajo. Pero si esto llega a ocurrir, o sea, si él llega a descubrir, ¿verdad?, lo que la iglesia es y el significado que tiene para Dios, entonces lo habremos perdido para siempre. Me pareció interesante esa porción que pude leer esta tarde, porque yo quiero hablar exactamente acerca de eso en el día de hoy. Desde hace más o menos unas 3 semanas he tenido la inquietud de hablar de la iglesia, y no de una iglesia en particular, sino de la iglesia. Y el tema que traigo es misterio. ¿A qué mundo pertenece esta palabra? Ese es mi tema esta tarde. ¿A qué mundo pertenece la palabra misterio? Y quiero acotar que solamente pues me basaré en la Biblia. No utilizaré ninguna otra herramienta como un diccionario. No es la idea cuando ponemos la palabra, ¿verdad? Solo utilizaré lo que dice la Biblia. Así que yo quisiera entonces decir que trabajaré al principio con el libro de Mateo, en el capítulo 16, desde el verso 15 hasta el verso 16. 15 y 18. Y en ese pasaje bíblico del libro de Mateo, Jesús le está preguntando a sus discípulos ¿qué dice la gente? ¿Quién dice la gente allá afuera que soy yo? Algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres
uno de los profetas, y Jesús escucha la opinión que tienen los de afuera de él acerca de quién es Jesús, Y entonces se levanta uno de los discípulos ante la pregunta de Jesús: y vosotros, o sea, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? No sé si recuerda que el diablo le dice a su demonio: preocúpate cuando ellos entiendan, cuando ellos comprendan lo que es la iglesia y la importancia que tiene la iglesia para Dios. Preocúpate por eso. Jesús le dice a Pedro, a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes qué dicen de mí? Algunos de ustedes podrán decirme quién soy yo según pues el tiempo que hemos estado viviendo juntos. Y dice la Biblia que respondiendo Simón Pedro se pone de pie y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que la respuesta de Simón Pedro, ¿verdad? Es esa respuesta. Pero Jesús acota lo siguiente y le dice: bienaventurado eres, Simón Pedro, o Simón, hijo de Jonás. Eres bienaventurado, dice, porque no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. No te lo reveló carne ni sangre. Eso quiere decir que la carne y la sangre tienen un tipo de revelación. Porque Jesús dice: eso no te lo reveló carne ni sangre, dando a entender pues que hay una revelación que viene de carne y sangre. Y luego dice: sino mi Padre. La revelación que acaba de tener Pedro se la está dando el Padre. Dice Jesús: mi Padre que está en los cielos. O sea que hay una revelación que viene de la carne que no la da el Padre, y hay una revelación que viene del Padre que exactamente pues no viene de carne ni de sangre. Y entonces Jesús cambia la situación, porque si está hablando acerca de la identidad de él, Jesús está hablando acerca de la identidad. ¿Quién soy yo? Para ver si ellos han entendido quién soy o quién es. Jesús cambia la conversación. Jesús dice: yo también te digo a ti que tú eres Pedro. Eso es sabido porque se llama Simón Pedro. No está diciéndole nada nuevo. Se llama Simón Pedro. Jesús le dice: yo te digo a ti que tú eres Pedro. Y luego dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Jesús está hablando de su identidad y de repente comienza a hablar de la iglesia, de que va a construir una iglesia. Oiga, Jesús está hablando de su identidad. ¿Quién soy yo? Tú eres el Cristo. Es una revelación. La gente que decía que Cristo era Elías, que era uno de los profetas, etcétera, esa gente no tenía la revelación del Padre. O sea que sin revelación nosotros no podemos llegar a conocer a Jesucristo. Porque dice la Biblia que la revelación del Hijo, dice el Cristo, la revelación del Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios solamente puede venir del Padre. Así que la oración que tú y yo creo que debemos estar haciendo desde el momento en que nos convertimos es, si oímos esta palabra: Señor, revélame al Hijo, revélame al Cristo, revélame al Hijo del Dios viviente. Yo necesito tener una revelación. Voy a utilizar una palabra que un poquito más, que es una iluminación. Yo necesito tener conocimiento. Yo necesito saber quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que aquí hay una revelación, pero así como Cristo le está diciendo a Pedro, ¿verdad? Aquí quien recibió esa revelación de parte de Dios, Jesús se introduce entonces esa otra conversación con Pedro y cambia el tema de conversación y le dice: yo voy a construir una iglesia, voy a edificar una iglesia, yo voy a hacer una iglesia. Al primero a quien se lo dice es a Pedro. Ahora, yo no sé si Pedro entendió lo que Cristo le dijo. Yo lo que sé es que Cristo entendió lo anterior, pero que si Pedro haya entendido que Cristo le dijo que va a hacer una iglesia a partir de una revelación, entonces eso no lo sé yo todavía. Así que aquí en esta escritura estamos viendo la revelación del Cristo y la revelación de la iglesia. Dos cosas importantes en la vida nuestra hoy como creyentes: la revelación del Cristo, que la necesitamos todos, y la revelación de la iglesia. Ahora,
como estoy hablando de revelación, que eso no es realmente el punto de mi predicación en esta tarde, sobre la Biblia, de mucha gente, de muchos evangélicos, hay mucho polvo montado encima. Eso quiero decir con eso es que hay muchos cristianos que no escudriñan la Biblia. Se ha acumulado el polvo sobre la Biblia y no tienen tiempo de revisar lo que dice la Biblia y no tienen el tiempo para comprender lo que Dios está diciendo a través de ese libro. Porque lo que Dios está diciendo, lo que Dios dijo, lo que está diciendo y lo que Dios dirá, todo está establecido en ese libro, en la Biblia. Así que yo creo que es tiempo de que se sacude el polvo de la Biblia para poder entrar en ella y poder primero tener la revelación de quién es el Cristo y tener la revelación de la iglesia. Si usted va conmigo al Salmo 118, el Salmo 118 y en el verso 22 y 23, allí nos encontraremos con esta expresión: la piedra que los constructores desecharon, dice, en piedra angular se ha convertido. O sea, una piedra. En otra versión dice, la piedra que los edificadores desecharon se ha convertido en piedra angular o en cabeza de ángulo y roca que hace caer. Pero aquí en esta tarde yo quiero solamente decir que se convirtió en una piedra angular. Ahora, si usted más o menos tiene la idea de lo que es un ángulo, sabrá que en un ángulo convergen dos puntos, convergen dos rectas y terminan en un punto. O sea que todos los ángulos terminan en un punto. Jesús está diciendo, yo soy ese punto, yo soy esa piedra, yo soy esa roca que une dos paredes. Eso lo veremos, que une dos líneas, que une, línea es la palabra. Entonces, dice el 23, esta ha sido la obra de Yahvé. Esta ha sido la obra de Yahvé. Y es una cosa maravillosa a nuestros ojos. O sea que la piedra que los constructores desecharon se ha convertido en una piedra angular. Y esa conversión de la piedra que se desechó, dice David, este es algo maravilloso. Lo que otros desecharon, Dios lo convirtió en la piedra más importante. Y esto dice David, y para mí esto es algo maravilloso. Si vamos a Mateo, el capítulo 4 y el verso 11, dice que Jesús, es la piedra rechazada por los edificadores, la piedra que desecharon los edificadores, dice en Mateo, trayendo la palabra que pronunció el escritor de este salmo, ¿verdad? El Salmo 118, dice Mateo, dice que Jesús es la piedra rechazada por los edificadores. O sea que ahora Mateo le pone nombre a la piedra. David dice la piedra que fue desechada por los constructores y Mateo dice Jesús es la piedra. O sea que Jesús es la piedra angular, es lo que quiero decir, que fue rechazada por los edificadores y esa piedra ahora Jesús se ha convertido en la cabeza del ángulo. Está tomando forma la revelación, está tomando forma la revelación de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesucristo le dijo a Pedro, tú eres una piedra, tú eres una roca, tú eres una piedra y yo voy a construir mi iglesia sobre una roca. Entonces aquí vemos a Mateo dándole nombre a la roca. Y la roca, dice la Biblia, es Jesús. Efesios, en el capítulo 2, dice, edificados, construidos, ¿verdad? Sobre el fundamento, la base de los apóstoles y de los profetas. O sea que nuestro edificio o nuestra construcción, nuestra formación, nuestra edificación tiene que estar fundamentada en lo que nos enseñaron los apóstoles y en lo que nos enseñaron los profetas. Y luego dice el escritor de la carta a los Efesios, dice, la principal piedra del ángulo es Jesucristo. O sea, está diciendo, construye con lo que dijeron los apóstoles, construye con lo que dijeron los profetas, pero nunca puedes olvidar que la piedra más importante en tu construcción es Jesucristo. Lo dice Mateo y ahora lo está diciendo el apóstol Pablo. Jesucristo es la roca, dice, la piedra
angular. Primera de Pedro, en el capítulo 2 y el verso 5 dice: vosotros también sois unas piedras. Dice Pedro, ustedes también son unas piedras. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual. Dese cuenta, hablamos de una piedra, hablamos de otras piedras que dice el apóstol, ustedes son piedras, y después dice, y con estas piedras, con Jesús que es la piedra principal, y ustedes como piedras que están vivos, vamos a hacer una casa. Entonces esto está cogiendo forma la revelación, no del Cristo, porque ya se ha revelado el Cristo, ya se ha revelado que el Cristo es la roca principal, la cabeza del ángulo, pero ahora se está revelando que la roca que es Cristo y las piedras, según Pedro, que somos todos los creyentes, que estamos vivos, que somos rocas vivas o piedras vivas, juntos vamos a construir una casa espiritual. Y si usted ha leído la Biblia, usted sabe que Dios siempre ha querido vivir en una casa. Yo no estoy diciendo que en una casa de bloque, de ladrillo, de cemento, no. Una casa espiritual, dice el apóstol Pedro. Vamos a construir una casa espiritual. Así que la piedra angular determina algo importante, y la piedra angular determina posición. ¿Dónde está colocada la piedra angular? Pues la piedra angular está colocada en una punta de un ángulo. En la punta de un ángulo. Dice, la piedra angular determina la posición. No está colocada en cualquier lugar, está colocada en la punta. Y la firmeza, o sea que la piedra angular, la roca que es Cristo, le da firmeza a una fundación. Estoy diciendo exactamente que la piedra angular, la cual es Cristo, está en la punta de un ángulo. Y en este caso, oiga, si colocamos dos paredes, ¿verdad? Si colocamos dos paredes, aquí está la piedra angular, la que junta a las dos paredes. Yo no sé si a usted se le ha pasado, mientras yo estoy hablando, se le ha ocurrido pensar que estamos hablando de una casa espiritual, la cual debe ser construida por dos naciones, por una nación, la nación de Israel, que es una pared, y la nación gentil, para fundar la iglesia. Con estas dos naciones, con estos dos pueblos, con las naciones de la tierra, y Cristo como ángulo, como cabeza de ángulo, se fundará la iglesia. Ahí estamos viendo la revelación de la iglesia, pero sígame, porque la enseñanza, la predicación, pues va a desnudar algunas verdades en esta tarde, y me gustaría que usted tuviera bien claro que el diablo no quiere que usted entienda cuál es la importancia de saber qué es la iglesia, y de tener revelación de la iglesia, y de tener la revelación del Cristo, que es el fundador de la iglesia, quien dijo, yo voy a fundar una iglesia, y la voy a fundar con piedras vivas, y las piedras vivas son todos los que me sigan, los que estén conmigo. Así que la piedra angular determina, dije, posición, y determina además firmeza en la fundación. Firmeza, pues que la iglesia la vemos hasta el Apocalipsis. Al final vemos una iglesia triunfante. Ok, en Mateo alguien reveló al Cristo. Pero en Mateo, Cristo reveló a la iglesia. Oiga, en Mateo, Pedro reveló al Cristo. Pero el Cristo que estaba con Pedro reveló a la iglesia. Ahora viene la sentencia, que para conocer a Cristo, nosotros debemos tener revelación. Esa es una sentencia. Para conocer a Cristo debemos tener una revelación. Y para entender, comprender la iglesia, necesitamos tener revelación. Yo te quiero decir que cuando tú conoces al Cristo y cuando tú conoces la iglesia por revelación, ambas cosas por revelación, tú permaneces para siempre. Porque te conviertes en una piedra viva, te conviertes en una roca y no puedes salir del edificio donde Dios te puso. Eso es cuando tú tienes revelación del Cristo y cuando tienes revelación de lo que es la iglesia. Así que cuando tú reconozcas a Cristo como el Hijo de Dios viviente, el Señor te reconocerá a ti. Oye, cuando tú reconoces a Cristo como el Hijo del Dios viviente, entonces ese Cristo, ese Hijo, te va a reconocer a ti como una piedra en la casa espiritual que Él vino a construir. Así que
necesitamos tener la revelación del Cristo y la revelación de la iglesia. Sí, pastor, pero usted todavía no ha explicado nada porque estamos empezando. Tenemos 2 horas para enseñar esto en esta tarde. Así que el propósito de Cristo, porque está hablando con Pedro, el propósito de Cristo es edificar la iglesia. Jesús dijo, yo fue a eso. Vine a edificar una iglesia, la iglesia. A eso vino Cristo. Y nosotros somos las piedras vivas que Él utilizará para eso. Y el verme yo, el que tú te veas como una piedra viva, oye, el que tú te veas como una piedra viva es que Dios te está dando revelación. Cuando tú te ves como una piedra viva, cuando tú te ves que tú eres parte de la iglesia, cuando tú te ves que tú formas parte del cuerpo de Cristo, cuando tú te ves que tú no puedes vivir sin la iglesia, entonces es que Dios te ha dado una revelación. Cuando tú amas la iglesia, cuando te sacrificas por la iglesia, cuando lo das todo por la iglesia, cuando trabajas por la iglesia, entonces porque Dios te ha dado revelación de lo que es la iglesia aquí en la tierra. Así que eso, ¿por qué lo dice usted, pastor? Porque antes, no sé si tú recordarás que cuando Adán pecó, Adán fue hecho del barro. Y lo único que le dio vida al barro fue el espíritu. Oye, lo único que le dio vida al barro con el cual formaron el cuerpo de Adán fue el espíritu. Dios sopló el espíritu sobre el barro. Y como el espíritu salió del cuerpo de Adán cuando Adán pecó, entonces Adán es barro muerto. Y si Adán es barro muerto, todos nosotros tenemos el pecado de Adán sobre nuestras vidas. O sea que nosotros somos barro muerto sin el Espíritu de Dios. Necesitamos tener la revelación del Cristo para que el Espíritu venga a mi vida y entonces yo no siga siendo más un barro muerto, sino que yo sea una piedra, que me conforme en una piedra viva. Tengo vida solamente cuando estoy en Cristo. ¿Dónde está eso, pastor? Voy con eso. No sé si tú recuerdas la historia de Jacob. De Adán a Abraham hay un tiempo aproximado de unos 2000 años. Pero de Abraham a Jacob hay un tiempo aproximado de unos 200 años. Pero Abraham un día tomó una roca y ofreció una ofrenda con una roca. ¿Por qué? Si nosotros podemos indagar por qué, descubriremos. Pero yo te lo voy a enseñar con lo que hizo Jacob. En el mismo lugar ahora está Jacob. Yo no sé si tú sabes que sobre Jacob hay una bendición. Una bendición maravilla, que es que hubo un problema con Esaú, su hermano. Entonces, óigame, vemos a un Jacob deambulando por el desierto. Yo lo puedo decir así. Vemos una bendición caminando por el desierto. Jacob estaba huyendo porque Jacob tenía miedo. Y la mamá le dijo, tienes que irte de aquí, etcétera, ¿no? Llegó a un lugar y se quedó dormido en ese lugar. Tenía mucho sueño. Buscó una roca. A nadie se le ocurre poner una roca por almohada. Y Jacob toma una roca y pone la roca debajo de su cabeza para descansar. Y cuando pone esa roca debajo, oigan, puso una roca debajo de su cabeza para descansar, para apoyar la cabeza. Entonces tiene un sueño. Y en el sueño dice la Biblia que él vio una escalera que venía desde el cielo hasta la tierra. Y que de esa escalera bajaban y subían ángeles del cielo. Esa fue la visión que tuvo mientras dormía. Génesis 28 aparece la cita del verso 17 al 19. Cuando él despierta, Jacob despierta, dice inmediatamente, cuán terrible lugar es este. Era un lugar terrible. La presencia de los ángeles y la escalera, la gloria de Dios en ese lugar, le hacía ver a él que estaba en un lugar demasiado terrible, porque él está viéndose como un ladrón, como un usurpador, voy a utilizar esta palabra, como un delincuente que le robó la primogenitura a su hermano, huyendo por el cementerio, por el desierto, escapando, y de repente llega a un lugar donde se encuentra con la presencia de Dios, con la justicia de Dios, con el Dios del cielo, descendiendo y bajando los ángeles por la escalera. Entonces dice, esto es un lugar terrible, para mí es un lugar terrible. Y luego dice, no es otra cosa que casa de Dios, dice, y puerta del cielo. En la casa de Dios, yo no soy digno de estar en esta casa, y tampoco soy digno de estar en la entrada, en la puerta para el cielo.
Y después dice, oiga, después dice, mire lo que viene en el texto. Y tomó, dice, y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó sobre esa piedra aceite. Dice, encima de ella. Y cuando derramó el aceite, tiene una revelación tremenda y dice, este lugar se va a llamar Betel. Ahora, cuando se traduce la expresión Betel significa este lugar es la casa de Dios, la casa que Dios siempre ha querido, el lugar que siempre Dios ha deseado para habitar. Dice Jacob, está en este sitio. Y la pregunta es que yo decía, hay una piedra que toma Jacob, y la piedra en la Biblia, pues Jesús dice, yo soy esa piedra. Es algo simbólico. En el lugar con Jacob está una roca, una piedra que le sirve de descanso, y además de eso, sobre la roca hay aceite, símbolo del Espíritu de Dios, de la presencia, del poder de Dios, pero además está una escalera que es la que permite que Dios tenga relación íntima con el hombre que está abajo, que es Jacob. Yo no sé si esta mañana me voy de chanza, yo no sé en qué momento del día, cuando Jacob huyó de su casa, se devolvió a la cocina a buscar un frasco con aceite. Yo no sé de dónde sacó aceite él en medio del desierto que está huyendo. ¿Cómo puede tener un frasco de aceite? Justamente un frasco de aceite. Y ese aceite, el aceite de la unción, lo derramó sobre la roca y convirtió ese lugar en la casa de Dios. Está la escalera, está la roca, es Cristo, y está el aceite que es el Espíritu de Dios. Eso es una simbología. No estoy diciendo que eso es exactamente como es. Estamos hablando el tema es misterio. ¿A qué mundo pertenece esta palabra? Yo estoy hablando de eso. Estoy hablando de misterio y estoy hablando de revelación, porque los misterios de la Biblia tienen que ser revelados. Y dije hace rato que la Biblia de muchos evangélicos, de muchos cristianos, está llena de polvo. No la han abierto por mucho tiempo. No la estudian, no la leen. El lenguaje que se utiliza siempre es el mismo. No hay nada nuevo en la boca de los predicadores de este tiempo. Así que no sé si usted, entrando en el punto que dejé atrás, dice que mucha gente dice la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva, cuando la gente dice necesitamos volver a la iglesia primitiva, la gente lo que está pensando es en volver a hablar en lengua, tirarse al piso, caerse para allá, brincar. Esa es la iglesia primitiva. Pero yo le quiero decir algo a mi generación y a la generación que está viniendo, que la iglesia primitiva de la cual nos jactamos nosotros estaba conformada solamente por judíos. Y usted y yo somos gentiles, ¿verdad? Estaba conformada por judíos entre los judíos. O sea que la iglesia se conformó con judíos entre los judíos. La iglesia nació en Pentecostés, y Pentecostés era una fiesta, sigue siendo una fiesta judía. Y en el nacimiento de la iglesia no hubo la participación de ningún gentil. O sea que la iglesia, que es la iglesia primitiva, la que añora mucha gente en el tiempo de hoy, pues es una iglesia conformada por judíos, con cultura judía, con Biblia, con la Torá metida aquí en el cerebro, porque lo formaban a los judíos con el conocimiento de la Torá. Conocían la Biblia. Yo no sé a cuál iglesia primitiva quiere regresar mucha gente que todavía no ha leído la Biblia. No conocen la Biblia, pero quiero estar en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque ahí está Pentecostés. Sí, pero es que en la iglesia primitiva había Pentecostés, pero en la iglesia primitiva había Espíritu Santo, y en la iglesia primitiva había, además de eso, Biblia, palabra, conocían la palabra. Y nosotros adolecemos de eso. Eso aparece en el libro de Hechos capítulo 2. Así que para participar de esa iglesia que nosotros llamamos iglesia primitiva, y que además es judía, nosotros necesitamos entender el origen de la iglesia, que es un origen hebreo. Yo necesito conocer a mis hermanos judíos de esa iglesia primitiva, ¿verdad? A los apóstoles y a los hermanos que estaban allí, que aproximadamente eran, dice la Biblia, unos 120 en el aposento alto,
y yo necesito saber de ellos para saber cómo llevaban la iglesia primitiva. Si todo era solo hablar en lenguas o había un trabajo que hacía la iglesia primitiva con el poder del Espíritu Santo. Así que los cristianos tenemos una herencia hebrea y bíblica. Esto es para que los evangélicos busquen la Biblia, que le quiten el polvo y que comiencen a escudriñar las Escrituras, porque ahí aparece nuestra manera de comportarnos, nuestra conducta, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, nuestra manera de vestir, nuestra manera de pensar. Todo eso está en la Biblia, todo eso está en ese libro que muchos tenemos olvidado. Hay que sacar el polvo. Así que te digo algo más, es que Jesús no fue gentil, Jesús fue un rabino judío. El evangelio que tenemos nos enseñó ese último hombre que lo trajo, ese último personaje que vino, llamado Jesús. Él era un rabino judío, un maestro judío. Y ese maestro judío no enseñaba romano porque no existía romano, no enseñaba hebreo porque no existía hebreo, no enseñaba Gálata porque no existía Gálata, no enseñaba Apocalipsis. Él enseñaba el Pentateuco, él enseñaba la Torá. Dice la Biblia que Jesús estaba en el templo y se levantaba para hablar de la Torá. No hablaba de Hechos, no hablaba de Gálatas ni de Efesios, no hablaba de ningún libro, Mateo, Marcos, no hablaba de eso. Jesús hablaba de la Torá. Yo quiero decirte que si queremos regresar a la iglesia primitiva, pues necesitamos conocer la palabra, conocer las Escrituras. Así que Jesús enseñaba la Torá en el templo, en la sinagoga judía, en el camino, cuando estaba con la gente, en las casas de sus amigos, de sus compatriotas. Jesús fue un judío. Vamos a meter eso en el cerebro. Jesús fue judío. Y la iglesia primitiva estaba formada por judíos. Y el maestro de la iglesia primitiva se llamaba Jesús de Nazaret. Así que es que a veces nosotros nos creemos los de este tiempo. Como no conocemos los orígenes de la iglesia, creemos un montón de cosas que no son bíblicas y que tampoco son cristianas. Si vamos a Hebreos, capítulo 4 y verso 2, allí hay una expresión muy hermosa. Oiga, hay una expresión hermosa. Dice Hebreos 4:2, también a nosotros, dice el apóstol Pablo, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Buena nueva no es el evangelio. Pablo dice, a mí y a ti y a nosotros nos anunciaron la buena nueva, dice él. Pero mire lo que dice, nos la anunciaron como se la anunciaron a ellos. Y está diciendo Pablo que a los judíos le predicaron el evangelio, le dieron la buena nueva. Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea que el evangelio no es una propiedad tuya, no es una propiedad nuestra. El evangelio lo oyeron primero los judíos. Está en la Biblia. Pablo dice, a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos se la anunciaron. Dice, pero a ellos de nada les sirvió, dice Pablo, haber oído la palabra, dice, porque esa palabra que ellos oyeron no estaba acompañada por la fe en los que la oyeron. ¿Qué significa eso? Eso significa que la palabra que escucharon los judíos, como ellos estaban acostumbrados a las obras de la ley, no necesitaban fe para hacer las cosas, sino que haciendo estas cosas, vivirá, era el hacer. Pablo dice, a ellos no les aprovechó escuchar el evangelio, la buena nueva, porque ellos no tenían fe. No escucharon con fe. Entonces, dice más, Pablo dice, esto da a entender que la evangelización no es algo nuevo. Es que nosotros sabemos evangelizar. Lo nuevo es que vamos al barrio, o antes, que vamos al barrio, que vamos al pueblo, que estamos en el auto, que estamos en la plaza. No, la evangelización siempre ha existido. Dice, sino que ahora hemos sido evangelizados como antes fueron evangelizados aquellos, o ellos, según lo que dice Pablo en el libro de Hebreos. Quiero decirte que el libro de Hebreos fue escrito para los judíos. Es una enseñanza para ellos. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo. En Hebreos 3:16 dice, y yo pregunto aquí, ¿quiénes son aquellos o quiénes son ellos? Porque usted puede decir, no, pero eso pueden ser los hermanos de otra iglesia. No, dice la Biblia, el 3:16 de Hebreo, los hijos de Israel en el desierto. O sea que a los hijos de Israel en el desierto se les predicó la buena nueva de salvación. Y dice, y Dios se disgustó con ellos en el desierto por 40 años, porque no quisieron creer en el evangelio y perecieron en el desierto. Eso está en el capítulo 3 de Hebreos, verso 16. Se le predicó el evangelio, dice a ellos, Pablo lo dice, y en la Biblia está muy claro, pero ellos no
creyeron por la fe. Y el evangelio es cuestión de fe. Así que ellos fueron evangelizados antes de entrar en Israel y fueron evangelizados antes del nacimiento de Jesucristo. Fueron evangelizados antes. La generación de israelitas que salió de Egipto conoció el evangelio. No conoció la crucifixión, no conoció, pero no lo conoció porque no le hicieron caso a los profetas, porque los profetas hablaron que Cristo sería crucificado. Isaías habló de eso. Isaías habló y dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, hemos hablado, pero nadie ha creído a nuestro anuncio. Quizá Isaías no entendía la profecía que estaba dando, pero Isaías dice todo del Cristo. En Isaías 53 está todo lo del Cristo. David habló del Cristo, Moisés habló del Cristo, el tabernáculo hablaba del Cristo, pero no había la revelación del Cristo. Así que ellos fueron evangelizados, dije. El evangelio fue conocido por los judíos, conocían el evangelio, y cuando Jesús habló de evangelio, nadie les dijo nada. Cuando Jesús dijo: vayan y prediquen el evangelio, ellos nos dijeron: ¿qué es lo que vamos a predicar? Cuando Jesús dijo: vamos a participar de la Santa Cena, preparen, ellos nos dijeron: ¿qué es eso? Cuando Jesús dijo el vino y el pan, ellos no preguntaron: ¿eso qué es? Cuando habló del diezmo, no preguntaron. Cuando habló de ofrenda, no preguntaron. El lenguaje era conocido de todo el mundo, o sea que el evangelio era conocido. Y entonces el evangelio fue conocido por los judíos, y cuando Jesús habló del evangelio se refería a algo que ya todos los oyentes sabían. No había que explicar nada. ¿Qué es el evangelio? Lo sabían. En Números leemos en el capítulo 14 y el verso 18-20. Este es el evangelio. Dice: Jehová es tardo para la ira y es grande en misericordia. Él perdona. El evangelio es que Dios perdona la maldad y la rebelión y no tendrá por inocente al culpable. Es el evangelio. Perdona ahora la maldad de este pueblo, dice la Biblia, según la grandeza de tu misericordia. Es el evangelio, la misericordia, la grandeza y el perdón, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Es el evangelio. Hebreos capítulo 5 dice que se predica el evangelio, claro que sí, por otras personas. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea que ya Dios habló. El verso 2 dice: en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo. O sea que nos habló por los profetas y ahora habló por el Hijo. Y pastor, ¿qué tiene que ver eso con el evangelio? Vaya a Lucas capítulo 24 y 27. Jesús les explicó, dice la Biblia, todo lo que la Biblia decía acerca de él. Jesús vino y dice, y les explicó a los discípulos todo lo que la Biblia decía acerca de él. En la Torá, el Pentateuco, dice: empezó con los libros de la ley, y Jesús se buscó en el libro de la ley: aquí estoy yo, y dice la ley de Moisés, y luego siguió con los libros de los profetas. O sea que Jesucristo buscó su figura, su participación en los libros antiguos. O sea que el evangelio fue predicado por siempre. ¿Por qué se cree usted que Dios hizo los cielos? Que me dijo Ariana, que lo compartió por aquí en estos días. ¿Por qué creó Dios los cielos? ¿Por qué creó Dios la tierra? Pues eso es difícil que mucha gente lo sepa, y que lo sepamos todos. Que por qué creó Dios el linaje de David, de Adán, por qué Dios creó a los seres humanos, cuál sería la razón. Entonces, la intención, el deseo de Dios no era tener los cielos para deleitarse, sentarse ahí en una banca, ¿verdad? Como en una playa, y ponerse a mirar: hice el cielo, hice el sol, hice la luna, hice las estrellas. Esa no es la intención de Dios. Hice los mares, esa no era la intención de Dios. Pero Adán no sabía eso. Dios no le dijo a nadie por qué lo hizo. Si Dios no lo dijo, pues Adán no sabe por qué Dios hizo eso. Abraham no sabe por qué Dios hizo eso. Moisés no sabe por qué Dios hizo eso. Y el amigo de Dios, pues a quien Dios quería bastante, a David, tampoco sabía por qué Dios hizo eso. Porque eso era un misterio. Yo estoy diciendo que el misterio es una palabra que pertenece a otro mundo. ¿De qué mundo es esa palabra? Bueno, la palabra misterio, Efesios 3, 9 y 10 dice, eso era un misterio escondido en Dios, dice Pablo. Todo eso era un misterio escondido en Dios. Dice: yo debo hacerles entender y quiero aclararles a todos cuál es el plan del misterio que está escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas. O sea que Pablo dice: aquí estoy yo para explicarles el misterio. ¿Por qué? Porque Dios se lo reveló a los profetas y Dios se lo reveló a los apóstoles. Y aquí estoy yo hoy escribiendo esta carta a ustedes para revelarles. Y el verso 10 dice: ¿por qué tenemos que conocer este secreto?
¿Por qué tenemos que conocer este misterio? Pablo dice, la iglesia debe conocer este misterio para que anuncie la multiforme sabiduría de Dios, dice a los principados. O sea que la iglesia está aquí para decirle a los principados, hablarle a los principados de la multiforme sabiduría de Dios, y dice, y a las potestades en los lugares celestiales. O sea, ¿por qué Dios revela eso hoy? Para que la iglesia, dice Pablo, para que la iglesia lo anuncie. No dice para que lo anuncie otro. No, le puso una responsabilidad a la iglesia. Yo fundaré mi iglesia sobre esta roca para que le diga a las potestades y a los principados, ¿verdad?, la multiforme sabiduría de mi Padre, de Dios. Zacarías 12:1 dice que la intención de Dios, dice Zacarías, cuando extendió los cielos, Él puso los cielos, pero cuando puso los cielos, sobre los cielos puso la luna, las estrellas, puso planetas, puso la tierra. Y después colocó, eso era para el cielo. Pero cuando hace la tierra, entonces pone en la tierra el Edén. Entonces el Edén era para la tierra y la tierra era para el cielo. Pero después ponen el Edén al hombre. El hombre era para el Edén era para la tierra y la tierra era para el cielo. Y todo eso era para Dios. Todo eso, dice la Biblia, lo creó Dios por medio de Cristo y para Cristo. Y cuando puso al hombre en el Edén, entonces todos los hombres los puso en la tierra. Todos los hombres son de Dios. El Edén es de Dios, el hombre del Edén es de Dios, el propio Edén, el lugar es de Dios, la tierra es de Dios, y los cielos, dice la Biblia, son el trono de Dios y la tierra es el estrado de su pie. Todo es de Él, lo hizo por medio de Él y lo hizo para Él. O sea que esa es la razón de los misterios en la Biblia. Yo no sé cuánto tiempo me quedará para terminar en esta tarde, pero te quiero decir algo antes de... faltan como 20 páginas, pero no importa. Te quiero decir algo. Así que en Romanos capítulo 16 y verso 25, yo te quiero decir que si yo no predico, no hay no me malentienda, si un predicador no predica, si un pastor no predica, entonces no habrá revelación de ningún misterio escondido. La única forma de que la gente conozca un misterio es que haya alguien que predique acerca de ese misterio revelado. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Y eso es lo que en esta tarde estamos tratando de traer nosotros para que usted se forme y comience a entender cuál es la razón de estar en la iglesia. Dice Romano, y al que puede fortalecernos según mi evangelio, dice Pablo, y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio. O sea que Jesucristo reveló el misterio. Dice eso allí, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Un misterio oculto desde la eternidad. Pero miren lo que dice Pablo, 26, pero se ha manifestado ahora. Se reveló el misterio, dice Pablo. Ahora se ha manifestado y las escrituras de los profetas lo dieron a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Óigame, dice que el misterio es que tenemos que obedecer a la fe. Ahora dice más la Biblia. La Biblia dice, ¿la fe en qué? ¿En qué y quién debe tener fe? Así que el misterio de la iglesia supera mi capacidad de razón. Yo no lo puedo comprender a menos que el Señor, el que da la revelación, nos instruya acerca de lo que es el misterio. Así que él habló de la iglesia, que es un cuerpo. Se habló de que la iglesia es el templo de Dios. Se habló de que la iglesia es la novia del Cordero y que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Está dándonos ideas para que podamos tener una revelación. Así que la iglesia es una realidad aquí en la tierra, humana y divina. Dios está en la iglesia y la iglesia está en Dios. Dios está en la iglesia porque Él es el Padre de todo esto. El Cristo es el que está en la iglesia entronado. Ese es un misterio que se guarda en el corazón de Dios. Efesios 3:5 dice, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito. Al leerlo podrán entender cuál es mi conocimiento en el misterio, dice Pablo. El 5, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a los apóstoles y a los profetas por medio del Espíritu. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio? Decimos a veces los padres. ¿Cuál es el misterio? Efesios 3:6 dice, el misterio que los gentiles son coherederos del mismo cuerpo que los judíos, porque está hablando de los judíos, y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Oiga, los judíos y los cristianos y la piedra
angular que fue despreciada por los edificadores. Así que en la iglesia hay de todo. Hay judíos, hay hombres, gentiles, mujeres, esclavos, libres, ricos, pobres, niños, viejos, ancianos. Y nosotros debemos amar a esa gente que está en la iglesia, porque esta es la iglesia de Cristo. Cuando falten dos me avisa. Efesios capítulo 5, 29 dice que Pablo dijo: nadie odió jamás a su propio cuerpo. Nadie lo odió jamás. Dice, sino que lo sustenta. Óigame, al cuerpo. Y esto es para los predicadores nuevos que andan por todas partes regados hablando mal de la iglesia y tirándole golpes a la iglesia y maltratando a la iglesia. Y sacando todo lo malo que pueden ver en cualquier lugar, a los que puedan llamar iglesia quizás, y exponerlo públicamente para que el mundo critique a la iglesia, y para que el mundo señale a la iglesia, y para que el mundo señale a los pastores, a los predicadores y a los cristianos. Esto es para ellos. Nadie odia jamás a su propio cuerpo. Y si tú tienes la revelación de la iglesia, tú eres el mismo cuerpo al que tú estás destruyendo con tu manera de hablar allá afuera en el mundo o en las redes sociales. Eso es, dice, nadie odió jamás a su cuerpo. Solamente tú que hablas mal de tu cuerpo. Solamente tú que hablas mal de la iglesia. Solamente tú que expones las cosas que deben ser expuestas en la iglesia como familia y que las expones públicamente. Y que entonces dice el que te lee, se tenía que decir y se dijo. Ya. ¿Están locos? Otros dicen, le dio con el tobo, le dio con el zapato, qué sé yo, dale duro, hermano. Y aquí dice, nadie odió jamás a su propio cuerpo. Nadie. Así que si tú odias tu cuerpo, pues yo te voy a decir con todo mi corazón, pues si tú odias la iglesia, tú no eres de la iglesia. El que odia la iglesia es el diablo. Dice, sino que la sustenta. Oye, sustenta la iglesia. Provee para tu iglesia. Cuida la iglesia, dice Pablo, y la cuida, como también Cristo hace eso con la iglesia. Cristo no maltrata a nadie. El predicador, tú no estás para maltratar a la iglesia. Mira, jovencito que estás en las redes predicando y hablando por allí, no maltrate más la iglesia. Recapacita. El 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. Somos miembros de su carne y somos miembros de sus huesos. ¿Y de dónde viene eso? Mira lo que dice el verso 2. Grande es este misterio, dice el apóstol Pablo. Grande es este misterio, pero mira lo que dice. Pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. No sigas golpeando a la iglesia. Levántala, edifica. Para eso nos ha puesto nosotros el Señor, hasta que la iglesia llegue a la estatura del varón perfecto. Forma, enseña, disipula, abraza al que cayó, levántalo, dale tu mano al que está debilitado, no lo destruyas más. Pablo dice, al describir misterio, cuando va para la Biblia, yo termino con esto, es una experiencia muy hermosa. No dejaré una página, pero te quiero decir esto. No sé si tú te acuerdas de Adán. Oye, este es Adán, y Adán Dios lo duerme. Adán Dios lo duerme. Estamos hablando de revelación. Dios duerme a Adán y abre una herida en el costado de Adán en el costado derecho de Adán. Dice la Biblia, por primera vez aparece esa palabra. Dios saca una costilla, un hueso de Adán, del lado derecho de Adán cuando Adán duerme. Óigame, Adán no siente dolor, Adán no siente nada, está dando a Adán un fruto. Viene Eva, Dios saca un hueso y hace una mujer. No pasó nada. Adán despierta y Dios cierra la cicatriz en el costado de Adán. Óigame, Cristo duerme sobre la cruz. La muerte. Muere, duerme su muerte sobre la cruz. ¿Está bien? Y los soldados romanos, para ver si Cristo está muerto, toman una espada y en el mismo lado en el cual Dios le abrió a Adán, que le perforó, entonces en el mismo lado meten la lanza en el costado de Jesús. ¿Y qué sale del costado de Jesús? Oye, dice la Biblia, la leí varias veces, sale primero sangre. Primero sale sangre y después sale agua. ¿Por qué sale sangre y por qué sale agua? Oye, sale sangre y sale agua. Jesucristo, dice la Biblia, que Él es el pan. Mi carne es el pan y mi sangre es el vino. Está anunciando que, óigame, que lo que viene ahora es una ordenanza, es la Pascua, es la Santa Cena, es lo que vamos a participar del pan y el vino, pero salió agua.
sale agua. Oye, ningún sacerdote entraba en el lugar santo, en el templo, sin ir al lavacro. Se lavaba las manos y se lavaba los pies. La Biblia dice que nosotros fuimos lavados. Tipología de esa sangre, de esa agua, y se fuimos lavados por la palabra. O sea que para nosotros estar en este día hoy, como reyes y como sacerdotes, nosotros hemos sido limpios por la palabra. Óyeme, Adán generó a Eva, Cristo, por el costado de Cristo no sale Eva, por el costado de Cristo sale la iglesia. En el Edén hay un prototipo de la iglesia. De Adán, el primer Adán sale Eva, la primera mujer sale Eva, y del postrer Adán sale la iglesia. Eva, símbolo de la iglesia. Dije, del postrer Adán, el Cristo, nace la iglesia. Y nadie cerró la herida en Cristo, porque la iglesia que viene de Cristo, a diferencia de Adán, la iglesia que viene de Cristo viene con lágrimas. La iglesia que viene de Cristo viene con dolores, viene con latigazo, viene con saliva en el rostro, viene con los cabellos que le arrancaron a Jesús, viene con los empujones, los golpes, viene con la corona de espinas. ¿Quién podía imaginarse ese misterio? Que por la muerte de un hombre iba a aparecer la iglesia en el mundo. Así que la iglesia vale, oye lo que vale la iglesia. La iglesia vale más que tus palabras cuando la maltratas, más que tus palabras cuando la ofendes. La iglesia vale la sangre de Cristo. La iglesia vale los maltratos en su cuerpo. La iglesia vale los latigazos de Jesucristo. La iglesia vale la saliva que le escupieron. La iglesia vale la corona de espinas que le pusieron en su cabeza. La iglesia vale los clavos que le traspasaron los pies y que le traspasaron las manos. Y la iglesia vale las noches de angustia que tuvo Jesús en el monte, las lágrimas que derramó cuando estaba con sus discípulos, las noches de soledad. La iglesia vale el desierto por 40 días. La iglesia vale la tentación que le hizo el diablo por 3 veces a Jesucristo. La iglesia vale el vituperio, vale lo que dice Isaías. Ese es el valor de la iglesia. No puedes seguir maltratando a la iglesia. Así que dale valor a la iglesia. Levanta tu iglesia. Bendice tu iglesia. Busca a la gente que conforma tu iglesia y dale una palabra para que se levante, se regocije y sea feliz en los brazos del Cristo que lo formó, que lo llamó y que lo lavó con la sangre. Así que la iglesia es el precio, la resurrección de Jesucristo, para que hoy en día la iglesia, óigame, no va a ser como tú la ves, sino que la iglesia de mañana, quizá la de hoy, está sufriendo por tus palabras y por todo lo que pasa en el mundo. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que trabajar para presentarle a Cristo una iglesia gloriosa, y en el Apocalipsis aparece la iglesia más maravillosa que quizá tú no verás. Estás a tiempo de verla, que tú no verás si tú sigues haciendo herida a la iglesia. Así que la iglesia es un organismo vivo, y tú y yo, espero que sea así, somos partes de este cuerpo. Que Dios te bendiga de una manera sobrenatural, y espero que este poco tiempo que hemos tenido haya servido para traerte un poco de claridad y de luz referente a este cuerpo de Cristo que es la iglesia, y Él es la cabeza. Dios te bendiga.